Saludos, aquí en la segunda parte de la lección 46. Vamos a ver este segundo ejemplo, continuando con el concepto estos de poliedros y prismas. Y el segundo dice, el poliedro ABCDE A', B', C', D', E', este que está aquí. Este poliedro ABCDE A', B', C', D', E'. Dice que es un prisma si es que esta cara A, B, C, D, E es congruente a esta cara A, B, B', C', D', E', y cada uno de esos dos pentágonos están en planos paralelos. Recuerden que esa es la condición para que un poliedro sea un prisma, que dos de las caras sean congruentes y estén en planos paralelos. Y la segunda condición es que las caras laterales, las otras caras, tienen que ser paralelogramos. Y efectivamente, fíjense, por ejemplo, aquí vamos a ver dos caras. La A', B, B', fíjense que es un paralelogramo, porque fíjense que están marcadas con las flechitas esas que indican, por ejemplo, que este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. La cara B, B', C', también es un paralelogramo por la misma razón. Fíjense que esta arista y esta arista, que son dos lados de ese cuadrilátero, dicen que son paralelos, y estos otros dos lados opuestos en ese cuadrilátero también son paralelos, así que efectivamente este es otro paralelogramo. Y así mismo este y esta cara que está por aquí y esta cara que está por aquí atrás, ¿okay? Así que fíjense que las caras, las otras caras de ese prisma son paralelogramos, y dos de las caras, si es que son congruentes y están colocados en planos paralelos, entonces ese poliedro es un prisma. Bien, por eso, y como da la casualidad que las bases, dicho sea de paso, esas dos caras que son congruentes y en planos paralelos son las bases de ese prisma, ¿ok? Y como esas bases son pentágonos, ¿ves? Por eso llamamos a ese un prisma pentaedro o pentaedral, también se le puede llamar, ¿ok? Este es un prisma pentaedro o pentaedral, porque las caras que son congruentes y paralelas son pentágonos, son polígonos que son pentágonos. Muy bien. Las bases son precisamente los pentágonos esos A, B, C, D, E y A', B', C', D', y E', lo que hayamos dicho, ¿verdad? Son las bases de ese prisma. Las caras laterales son los paralelogramos A', B', B', A', B', B, B', C', etc. ¿verdad? Y hemos marcado dos de las caras laterales. Las aristas laterales son A', ¿verdad? Las aristas de esas caras laterales. A', B', C', etc. ¿Okay? Otras aristas que no son laterales son la AB, esta arista que está aquí abajo. Fíjense que no son de las que están entre las bases, sino que es entre las bases y una de las caras laterales, ¿verdad? La AB, la B', C', etc. Algunos vértices son el A, ¿ves? Donde se encuentran, fíjense, tres aristas, ¿verdad? Esta arista y esta arista. El B', este punto que está aquí, donde se encuentra esta arista y esta arista. El C, ahí tiene otro vértice. El D', etc. Y otros nombres que usted podría darle a este prisma serían los siguientes. El A, D'. Recuerde que tenemos que escoger puntos que estén en caras aparentemente opuestas, y en este caso claramente esta cara de abajo está opuesta a esta cara de arriba. Así que cogeremos un punto aquí A y un punto que no esté en esa misma arista en la otra cara. Por ejemplo, el A y el D'. Podríamos haber cogido, por ejemplo, el B y el E', ¿verdad? El B y el E'. Este punto en la cara de abajo y este punto en la cara de arriba, y que no están en la misma arista. ¿Se fijan? Fíjense que el que está en la misma arista del B es el B', el que está en la misma arista del E' es el E. ¿Sí? El A', C, eso sería otro posible nombre. El A', C, ¿ves? Fíjense que este está en la cara de arriba y ese está en la cara de abajo, ¿ves? Y en particular no están en la misma arista, ¿ves? Fíjense que el A' está en esta arista y el C' está en esta otra, aristas diferentes, ¿ok? Pues así podríamos escoger
puntos, ¿verdad? Que podemos usar para llamar, para dar nombre también a ese prisma pentaedral. ¿Ok? Muy bien. Tercer ejemplo. Dice que es un prisma triangular. Ajá, es estos que están aquí. Prisma triangular. Mira. Este tercer ejemplo es este prisma triangular que está aquí. Fíjense que es un prisma, ¿verdad? Porque tenemos un... Y triangular, porque fíjense que esta cara que está aquí arriba, si es congruente con esta cara que está aquí abajo, que también es un triángulo, y si están en planos paralelos, pues es un prisma, porque además de eso, fíjense que los caras laterales son paralelogramos, ¿ves? Este lado es paralelo a 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 ¿ok? Etcétera. Así que también eso es un prisma triangular, en este caso. En el cuarto ejemplo estamos ilustrando una sección del prisma pentagonal ilustrado. Miren, fíjense que esto es un prisma, ¿verdad? Fíjense que esta cara de abajo y la cara de arriba, que aparentemente son pentágonos los dos, ¿verdad? Supuestamente deben de ser congruentes y en planos paralelos, ser paralelos entre ellos. Y entonces, ¿qué es una sección de un prisma? La intersección de las caras laterales, con cualquier plano que las interseque, ¿verdad? Pues mira, aquí tenemos un plano que interseca a esas caras laterales, ¿ves? A esta cara lateral de aquí al lado, a esta cara lateral del frente, a esta otra cara lateral de aquí al lado, a esta cara lateral que quedará por acá atrás, y esta otra cara lateral que queda por acá atrás, etc. Fíjense que ese plano los interseca todo. Pues la sección de hecho dice que es la intersección de ese plano que interseca esas caras con las caras. Pues mira, la sección es este pentágono que viene por aquí. ¿Sí? Ese pentágono que queda ahí determinado por ser la intersección de ese plano que yo paso ahí con las caras de ese prisma pentagonal, ¿verdad? O pentaedral, sería la sección de ese prisma con ese plano. Ahora, como da la casualidad que aquí dice que ese plano, ¿verdad?, interseca, mire, perpendicularmente esta arista, y perpendicularmente esta arista, y perpendicularmente esta arista, y perpendicularmente esta arista, y obviamente perpendicularmente a la arista que va por atrás, entonces es una sección recta, ¿verdad?, de ese prisma pentagonal, o pentaedral, o pentaedro. ¿Okay? Y en el quinto ejemplo, la quinta ilustración, dice que eso es un tronco de prisma triangular. Fíjense que esto es un prisma triangular, ¿verdad? Aquí tenemos una base triangular y aquí tendríamos una base triangular que debe ser paralela y congruente con esta base. Y fíjense que los lados son paralelos, ¿verdad? Son paralelogramos, ¿verdad? Entonces fíjense que este corte que yo he hecho aquí, no es este triángulo que me queda aquí, obviamente no es paralelo con este, ¿se fijan? Fíjense que este lado con este triángulo de la base de abajo vendría de esta manera, y este lado en ese triángulo de arriba no es paralelo. Así que ese corte que he hecho es como un plano que no es paralelo al plano de la base de abajo, ¿verdad? Así que ese pedazo del prisma triangular original es lo que se llama un tronco de ese prisma triangular, o ese prisma triangular truncado. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un teorema relacionado a prismas muy importante, que dice así. El teorema dice lo siguiente. Las secciones de un prisma determinado por planos paralelos son congruentes. ¿Okay? Vamos a ver la demostración de ese teorema. Bueno. Vamos a considerar este prisma que tenemos aquí. Yo asumí que es un prisma porque esta cara es un pentágono de arriba,
aquí arriba y esta cara que es otro pentágono aquí abajo, van a ser congruentes, vamos a suponer que son congruentes, y están en planos paralelos. Y fíjense que los lados, ¿verdad?, las caras laterales más bien, de ese poliedro son rectángulos, ¿verdad?, o más bien paralelogramos, ¿verdad? Este lado debe ser paralelo a este lado debe ser paralelo a este, etc., ¿verdad? Así que yo voy a suponer que ese prisma, que lo voy a llamar, ese poliedro, que lo voy a llamar PR, es un prisma. ¿Okay? Así que suponga que el poliedro PR es un prisma. Y claro, con eso quiere decir que estas caras, la que está abajo y la que está arriba, son congruentes y están en planos paralelos. Dicho sea de paso, cuando usted represente un prisma, las caras, que son las bases, no tienen que ser una abajo y una arriba. Puede haber dibujado este prisma horizontalmente y la cara sería, ¿verdad?, las bases serían las que está aquí y las que está acá, porque son las que son paralelas. Y entonces las laterales quedarían en sentido horizontal, no en sentido vertical como se ven aquí, ¿verdad? Así que eso es una aclaración, ¿verdad? No tienen que ser siempre las bases, la de abajo y la de arriba. Igualmente no tiene ni siquiera que estar vertical o horizontal, puede ser inclinado. Lo importante es que usted identifique cuáles son las bases, viendo cuáles son las caras que son congruentes y paralelas. ¿Okay? Muy bien, pues mire, yo estoy considerando este prisma, este poliedro, y voy a suponer que es un prisma. El poliedro PR es un prisma. Supongan que el poliedro PR es un prisma. Muy bien. Bueno, pues entonces, fíjense que tengo aquí marcadas dos secciones. Esta sección, que va a ser la intersección aparentemente de un plano que pasa así, con las caras del prisma, ¿verdad?, del poliedro, o de este prisma, que ya hemos dicho que es un prisma, y otra sección tenemos aquí, esta que está aquí, que le hemos llamado, dicho ese paso, esta se llama A, B, C, D y E. Y esta otra sección se llama la A', B', C', D', E'. Pues fíjense que esas dos secciones de ese prisma son paralelas, o sea, el plano que determina esta sección en ese prisma es paralelo al plano que determina esta sección en ese prisma. Okay. Bueno, pues lo primero que vamos a decir es que, por ejemplo, este segmento de esa sección es paralela a este segmento, a este lado de esa sección. ¿Okay? Note que, y ahí vamos a decir la razón, ¿verdad? Note que el segmento AB, ¿verdad?, es uno de los lados de esta sección de abajo, ¿verdad?, es paralelo al segmento A', B'. Este lado BC es paralelo a este lado B', C' en la otra sección, ¿verdad? Y etcétera. Este lado en la sección CD va a ser paralelo a este lado C', D' en la sección de arriba, la sección de ese prisma pentagonal de arriba. Dicho sea de paso, como debimos haber anotado aquí, estamos usando un prisma pentaedro, ¿verdad? Pero el razonamiento y el argumento aplica a prismas que no sean pentaedros, prismas triangulares, prismas cuadrilaterales, prismas hexaedrales, etc. Pero estamos poniendo un prisma pentagonal, ¿verdad?, y haciendo el argumento con él, pero no tiene que ser un prisma pentagonal, puede ser cualquier prisma, ¿verdad? Debemos haber indicado aquí que se vea que es un prisma pentaedral, pero el argumento es aplicable a cualquier otro prisma. Si nos acordamos, lo ponemos al final para que no se confunda usted y piense que tiene que ser un prisma pentagonal. No es así. Bueno, ¿por qué esos lados, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué esos lados de las secciones esas son paralelos? Pues mire, recuerde que hay un teorema que probamos aquí hace un tiempo, que si tiene dos planos paralelos y lo cruza un tercer plano, entonces las intersecciones de esos dos planos con ese tercer plano van a ser paralelas entre sí. Pues mira, como yo tengo este plano que determina esa sección que está aquí arriba, es paralelo con el plano que determina la sección que está más abajo, este plano que los interseca, los dos planos, sus intersecciones van a ser paralelas entre sí. Por eso es que AB, el lado AB va a ser paralelo al lado B'. Por la misma razón, esos dos planos que son paralelos a intersecar este plano que está aquí al frente, que contiene a esta cara que está aquí, de ese prisma pentagonal,
las intersecciones de esos dos planos paralelos con este otro plano van a ser paralelas entre sí. ¿Okay? Así que la razón de eso es, pues, recuerde que la intersección vamos a ir las intersecciones secciones de dos planos paralelos con un tercer plano son paralelas. Ok. Segundo que vamos a ver. Ahora yo digo que este segmento AB va a ser congruente con este segmento A', B'. Este segmento BC va a ser congruente con este segmento B', C', etc. ¿Por qué? Hay otro teorema que dice que segmentos paralelos entre líneas paralelas son congruentes. ¿Ves? Así que estos dos segmentos que ya hemos determinado que son paralelos, míralo aquí, son paralelos, entre estas dos líneas que por ser aristas laterales de un prisma son paralelas por definición, pues estos dos segmentos tienen que ser congruentes. Por la misma razón, estos dos segmentos que hemos visto que son paralelos, ¿no?, que están entre estos dos segmentos paralelos también, pues ellos tienen que ser congruentes, y etcétera, ¿verdad? Los 5. Este segmento con este segmento con este segmento con este segmento con y este segmento con este, ¿verdad? Por eso te decimos etcétera, y la razón es, pues, segmentos paralelos. Recuerden que eso también lo probamos anteriormente, ¿verdad? Deben tener en su libreta. Entre paralelas, vamos a poner, ¿verdad?, segmentos paralelos son congruentes. Bueno, fíjense que ya hemos visto, recuerde que si yo quiero probar, yo estoy tratando de probar que ambas secciones, estas dos secciones paralelas de ese prisma que tenemos ahí, que lo estamos considerando pentaedral, ¿verdad? Pero tiene que ser pentaedral, puede ser cualquier otro prisma, tipo de prisma, son congruentes. Así que tengo que demostrar que los lados son congruentes, y lo otro que tengo que demostrar es que los ángulos son congruentes. Pues ahora mire, vea lo siguiente, ahora vea, ¿okay?, el ángulo, digamos, A', B', C'. Tiene que ser congruente con este ángulo ABC. También, digamos, el ángulo B', C', D', este que está aquí. Ángulo B', C', D', tiene que ser congruente con este ángulo que está aquí, el BCD. Este que está aquí es congruente con este que está aquí, etcétera. ¿Por qué? Porque recuerde que vimos un teorema aquí que si usted tenía que los lados de dos ángulos, por ejemplo este ángulo y este ángulo que está aquí, sus lados son este y este, son paralelos a los lados de otro ángulo en otro plano. Fíjense que habíamos visto que este lado es paralelo a este lado es paralelo a este, y ambos ángulos, este que está aquí y este que está aquí, están en dos planos, ¿verdad?, que tienen esos lados correspondientes paralelos, y están hacia un mismo lado de una línea que pasa por sus vértices. Ellos automáticamente, este ángulo va a ser congruente con este va a ser congruente con este, etcétera, ¿verdad? Pues son ángulos cuyos lados son paralelos. Eso vimos al principio. Mire, este lado AB es paralelo al lado A', este que está aquí es paralelo a este. El lado BC es paralelo al lado B', C', este que está aquí es paralelo con este. Están en planos paralelos, ¿verdad? Y entonces esta línea que pasa por los vértices de ambos
ambos ángulos están hacia un mismo lado de esa línea que pasa por el vértice de ambos lados, de ambos ángulos cuyos lados son paralelos, entonces ellos tienen que ser congruentes, ¿verdad? Son ángulos cuyos lados son paralelos en planos diferentes y hacia un mismo lado de una línea, o de la línea más bien, de la línea que pasa por sus vértices. Bien. Bueno, pues con eso termina la prueba, porque fíjense que ya hemos visto que este lado es congruente con este. Míralo por aquí. Este lado es congruente con este. Este lado es congruente con este. Míralo aquí. Etcétera, ¿verdad? Los 5 lados son congruentes respectivamente a los 5 lados de la otra sección paralela a esta sección. Este ángulo que está aquí es congruente con este. Este ángulo que está aquí es congruente con este. Etcétera, ¿verdad? Etcétera. Etcétera. Así que hemos demostrado que los 5 lados de esas dos secciones paralelas y los 5 ángulos de esas dos secciones paralelas son congruentes, pues esos dos pentágonos, esas dos secciones que son paralelas en ese prisma pentagonal son congruentes. Bueno, por lo tanto, la sección A, B, C, D, E va a ser congruente a la sección A', B', C', D', E', pues sus partes, lados y ángulos coinciden al ser congruentes. Y con esto termina la demostración de este teorema y con esto terminamos esta lección. Continuamos ya pronto en la sección número 47. Nos vemos entonces.